Muy buenos días, profesor. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poquito quién es usted, qué hace. Bueno, yo soy Hernando Uribe, soy sociólogo, magíster en Sociología de la Universidad del Valle, licenciado en Ciencias Sociales, con mucho estudio, digámoslo, y mucho interés en geografía y pues dicto cursos de antropología. En términos generales me interesan mucho las ciencias sociales, pero mi título oficial es magíster en Sociología. Ya. Bueno, a continuación vamos a enfrentarnos, profesor, a un cuestionario. Entonces yo quiero que usted me responda pues las preguntas a como usted las entienda y las piense. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Qué entiende usted por establecidos y marginados? Ok. Mira, en la tradición sociológica el concepto de establecidos y marginados ha sido trabajado de manera claramente y con todo detalle por Norbert Elias en un texto que es supremamente interesante sobre el proceso civilizatorio, la civilización de los padres y otros documentos. La idea es un conflicto que se da en términos de grupos sociales en cuanto a cómo se da el proceso de interacción, el proceso de convivencia entre grupos de personas que ya pertenecen a un lugar de tiempo atrás y el grupo de personas que llega, y entonces la tendencia es a comprender cómo se dan esas relaciones entre unos y otros, cómo se da la relación entre la persona que llega con respecto a los que ya están. Esos conceptos de establecidos y marginados, por ejemplo, los podemos comprender nosotros hoy en día en ejemplos claros como el fenómeno de los asentamientos o ocupaciones ilegales de tierras en la ciudad de Cali, donde tú ya tienes comunidades asentadas, barrios totalmente legalizados, piensa en Floralia, y de un momento a otro, por procesos históricos y múltiples determinantes de la sociedad, ves que llega un grupo de personas que empiezan a sentarse sobre los arillones, como, digámoslo así, los que llegan, los que van a marginarse y los que van a entrar en ese proceso de confrontación y conflicto con respecto al reconocimiento. Entonces, esos conceptos que son teóricos, uno los puede ver en la práctica y en la vida real, puede ponerlos a movilizar. Esa es la idea. Listo. Hablando entonces de la actualidad, ¿cuál considera que es la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las diferencias establecidas entre estos grupos? Bueno, los medios de comunicación cumplen un papel central, fundamental, digámoslo, en todo este proceso de construcción de la sociedad, en construcción de la realidad social, lo que uno denominaría. Eh, yo vengo estudiando claramente el fenómeno de cómo los medios vienen abordando el tema de los asentamientos ilegales. Hoy se les denomina asentamientos humanos de desarrollo incompleto, donde los medios, digámoslo así, participan en términos de colocar en la opinión pública temas que tienen que ver con el manejo de tierras, con la propiedad de la tierra, con el papel de las administraciones municipales, porque son varias administraciones municipales en tomar decisiones frente a este fenómeno, pues que tiene un impacto social bastante importante en la ciudad. Los medios atizan, digámoslo así, esas discusiones. El inconveniente es que muchas veces lo hacen de formas manipuladas o hay intereses particulares pues que uno los puede ver claramente, ¿sí? Una cosa dicen con respecto a la administración, otras veces ponen a que las gentes se comuniquen, hablen, utilicen los medios pues para expresar sus denuncias, sus demandas y cosas por el estilo, pero siempre en los medios habrán intereses que determinarán qué es y qué es lo que no se debe presentar en fenómenos como estos. Y pues el Cali hemos tenido el caso de que los medios han sido importantes para realizar la cobertura de estos procesos y estos fenómenos que son supremamente interesantes y complejos. Listo, profesor. Bueno, otra pregunta. Dígame brevemente para usted, ¿cuál es la principal razón de cambio para la sociedad, de la sociedad? Okay. En sociología hay un concepto que es el de cambio social dirigido, cambio social, un concepto supremamente difícil. Lo que dice la sociología es que la sociedad es un proceso permanente que se transforma, que se modifica, que las realidades van a corresponder a los contextos particulares de sociedad y que esos cambios de la sociedad o los cambios sociales que se dan en la sociedad pueden ser motivados por muchas fuerzas sociales. Hoy en día el cambio social está muy dirigido o muy focalizado, pero también muy dinamizado por las dinámicas del mercado. El mercado ha tomado todas las dimensiones de la vida social y las transformaciones que ha logrado el mercado en la realidad social pues es bastante interesante. Listo, profe. Creo que entendió lo de breve. Bueno, ahora viene otra pregunta más interesante. ¿Cómo define usted el poder? Bien.
El poder es un concepto supremamente complejo y la sociología desde sus inicios, digámoslo, que ha tenido como interés fundamental, como foco de atención el concepto del poder. Porque lo que uno ve en esos procesos de transformación, en esos procesos de cambio social, es justamente cómo el poder se puede expresar, cómo el poder se utiliza, cómo se hace un uso social del poder. El poder, Max Weber, por ejemplo, lo definía como la capacidad que que se tiene de dominar y de lograr que las personas hagan lo que uno desea, lo que uno considera, lo que uno quiere que esas otras personas realicen. El problema es que la tradición ha visto el poder siempre como si estuviera en las élites, como si el poder estuviera en las fuerzas grandes. Por supuesto que hay unos poderes que son macropoderes estructurales, pero yo creo que como individuos nosotros también tenemos la posibilidad de tener ciertos niveles de poder, de decisión, cierto, de transformación. Más o menos desde la perspectiva de Foucault, Por supuesto, ahí viene todo el tema de Foucault cuando él habla, por ejemplo, de la microfísica del poder. El poder no es una cosa que se lleva como en los bolsillos, ¿cierto? Que no, el poder es una cuestión que se construye en la medida en que uno logra incidir sobre los otros, sobre los espacios, sobre los contextos históricos. Como te digo, fíjate, la administración municipal puede tener unos poderes, las élites económicas y políticas otros poderes, pero la comunidad también tiene unos poderes que son importantes. El papel de los científicos sociales en este caso es descifrar cómo es que funciona el poder, cómo se hace uso social del poder y cómo se logra garantizar que a través del poder se logre lo que se quiere lograr. Okay. Bueno, otra pregunta. ¿Qué factor cree usted que está generando el conflicto en la sociedad? Aclaro que obviamente es una pregunta muy amplia, pero si usted quiere partir de, digamos, de lo principal, ¿qué es lo que está generando el conflicto en la sociedad? Porque conflictos hay muchos, entonces díganos, ¿cuál cree usted que es lo principal? Okay. Bueno, el concepto de conflicto también es supremamente difícil, pero yo te lo podría marcar de esta forma. Digámoslo que hoy en nuestro contexto nacional, nuestro contexto colombiano, se habla de una cantidad de conflictos, conflictos sociales, conflictos armados. Lo que yo sí considero es que la dinámica de la sociedad tiene que ver muchísimo con cómo el conflicto se expresa, cómo el conflicto se manifiesta, pero cómo los actores actúan en el conflicto. Sociedad sin conflicto, pues es una cosa utópica, ¿sí? Porque las sociedades están conformadas por seres humanos que tienen intereses, por grupos que confrontan, que siempre tendrán intenciones de lograr poder, de lograr dominio, de poder someter a otras personas, digámoslo desde esa perspectiva, y esas transformaciones y esas dinámicas de interacciones entre las personas, entre los grupos, pues siempre va a generar dimensiones del conflicto. El conflicto que presentamos hoy es un conflicto supremamente estructural. La gente considera que el conflicto colombiano es un conflicto armado. Yo diría que además de ese conflicto armado hay un conflicto grande, mucho más estructural, que es un conflicto de integración a una economía capitalista que está generando efectos supremamente negativos sobre las condiciones de vida de las personas, sobre la misma dinámica del conflicto, sobre la reconstrucción y recomposición del Estado. ¿Sí? El sistema mundo moderno, la economía mundo capitalista, pues ha generado transformaciones y una cantidad de conflictos pues que habría que analizarlos y estudiarlos. Las ciencias sociales y en conjunto las demás ciencias pues están abordando estos fenómenos, pero una sociedad sin conflicto sería una utopía. Bueno, profe, hablando entonces de transformaciones y de grandes cambios en la sociedad, ¿considera usted que la diferencia es inherente del ser humano? Bien, nuestro mundo es un mundo de desigualdades, ¿sí? Y así es como se ha ido marcando la dinámica en este sistema mundo moderno que yo te estoy comentando, del que tanta gente viene hablando. Diferencias, desigualdades. El problema es que en los marcos de nuestra sociedad la persona o el grupo que sea diferente siempre es marginado, siempre es catalogado, siempre es etiquetado, ¿cierto? Son grupos que tienen que estar luchando no solamente por un reconocimiento político y jurídico, sino también que debe trabajarse por un reconocimiento social. Entonces, por supuesto, como seres humanos, pues tenemos que enfrentar estas situaciones. Nuestras sociedades son muy complejas y esas dinámicas de las desigualdades, de las marginaciones, de las exclusiones y de manera particular, cierto, de esas diferencias marcadas entre unos y otros, pues va a generar un mundo diverso, un mundo amplio, un mundo lleno de complejidades, donde hay que estar pensando en cómo solucionar, cómo confrontar y sobre todo pues cómo darle salida a todos estos fenómenos. Desigualdades, diferencias, son elementos importantes para comprender la dinámica de nuestra sociedad.
¿Cree que hoy en día todos hacemos parte de una sociedad anómica? El concepto de anomia es un concepto que ha sido planteado por Emilio Durkheim desde hace mucho tiempo, donde considera que una sociedad anómica es una sociedad sin reglas, sin normas. Yo digo que buena parte del éxito del sistema capitalista, del sistema mundo moderno, tiene que ver justamente con que logró establecer una serie de normas, de dominios, de poderes que han logrado que el sistema sea exitoso, que el capitalismo sea exitoso, que los poderes sean exitosos, ¿sí? Esta tendencia hacia una sociedad moderna lo que privilegia es la individualidad y cómo la individualidad se convierte en un elemento importante de consumo, de mercado, de dinámica de... Hay, por supuesto, en estos marcos fracturas, quiebres, vacíos que pueden ser apropiados o aprovechados por grupos que pretenden, digámoslo así, ejercer la capacidad de anomia. Pensaría en grupos insurgentes o grupos al margen de la ley, ¿sí? Que no están de acuerdo con los marcos de estructura que ordenan los territorios y ordenan nuestros países, y entonces tratan de construir sus propias normas, de tomarse áreas, de enfrentar. Claro, eso genera conflictos fuertemente sociales, conflictos políticos, donde regularmente las personas que menos tienen que ver son las más afectadas. Pensemos en el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Que se da justamente por la incapacidad que tiene el gobierno a través de sus políticas como representante del Estado y junto con las fuerzas militares de tener el control de las armas, ¿sí? De poder controlar la dinámica de la vida social. Eso pueden ser síntomas, pero de todas maneras hay unos marcos constitucionales, hay unas leyes internacionales que siempre van a marcar una serie de derroteros normativas pues que tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces es muy complejo pensarnos una sociedad anómica. Más cuando hoy en día lo que se nos demuestra es que estamos controlados, estamos vigilados, estamos permanentemente en función pues de lo que el sistema quiere de nosotros. Entonces son cosas muy complejas. Consideraría yo pensar que todos somos seres humanos anómicos. Yo diría que para que una sociedad funcione se requieren normas, se requieren las leyes, se requiere el orden, ¿sí? Criterios claros de cómo deben funcionar las cosas, y eso se logra a través del proceso de socialización. No obstante, a pesar de eso, por más que uno quiera salir de la sociedad no tiene un exterior, y usted puede hacer cosas, pero siempre la sociedad estará determinando nuestras acciones, es lo que pienso. Listo. ¿Por qué la realidad social se construye con interacción social? Claro, por varias cosas. Primero, porque las interacciones sociales están en la médula central de la sociedad. Sociedad sin individuos sería una cosa impensable, ¿sí? Hay tendencias en la sociología que explican la sociedad como una estructura, y hay tendencias como las interaccionistas que consideran que esas estructuras viven en función de que existen las interacciones sociales. Yo digo que las interacciones sociales construyen realidades, construyen la realidad de la sociedad, ¿sí? Pero que están determinadas justamente por esos marcos de estructura. Lo que te quiero decir con esto es que en el análisis de la sociedad no podemos oponer individuo y sociedad. La sociedad necesita de los individuos y los individuos de la sociedad. Así es como funciona el sistema. ¿Hasta qué punto el control social tiene poder en nuestras vidas? Imagínate que el control social es una cosa tremenda, porque incluso desde el momento en que tú empiezas a organizar ideas ya tienes la sociedad incluida, ¿cierto? La sociedad es como ese marco que está por fuera del individuo, pero también se adentra en el individuo. Entonces, querer salir y escapar de la sociedad es imposible. Por más que rompas normas de la sociedad, siempre habrán otras y unos marcos más estructurales. El hecho de que pensemos nosotros como pensamos, en los marcos de las palabras que pensamos, ya eso nos hace controlados por la sociedad. La sociedad controla nuestros pensamientos, controla nuestros sueños, controla nuestras ilusiones, ¿sí? Eso en los marcos históricos, en los marcos espaciales, es importante tenerlo muy claro. La sociedad está por dentro y por fuera de los individuos. Listo. Devolviéndonos un poquito a la primera pregunta cuando hablábamos sobre establecidos y marginados, ¿cree que las posiciones de establecidos y marginados son rígidos o con posibilidad de cambio? Son de confrontación, pero también de consenso. La cuestión es que esa relación entre establecidos y marginados a lo largo del tiempo, cuando ya han pasado cierta cantidad de tiempo, lo que hemos visto en América Latina es que esos marginados se legitiman al final.
se institucionalizan y pasan a ser entonces establecidos. Sí, pensemos en muchos de los barrios de invasión que se dieron en el distrito de Agua Blanca, que por mucho tiempo fueron marginados, pero que con el trabajo de las comunidades, el clientelismo de los políticos y todo este desarrollo histórico que se da en los últimos tiempos, logró que esta gente se legitimara. Entonces es un fenómeno interesante. Yo digo que es un proceso que se construye, aparece, desaparece y aparece en otras partes y desaparece. Es una cuestión que se está permanentemente alimentando. Bueno, la siguiente pregunta es más bien personal. Antes de que usted empezara a pensar cómo piensa, con sus ideales y con sus propuestas de vida, antes de que sucediera todo eso, ¿usted cómo pensaba sobre la sociedad, sobre el ser humano? Claro. Porque precisamente sabemos que hoy en día muchas de las cosas que hacemos y que decimos nos lo impone la sociedad desde mi perspectiva personal estoy de acuerdo. Claro. Antes de que sucediera todo eso, ¿usted cómo pensaba? Mira, desde que yo nací, ¿cierto? Y desde que cada uno de nosotros nacemos, estamos determinados por los marcos de la sociedad. Tal vez antes uno no era consciente de esas cosas, pero a pesar de eso estaba marcado por otros tipos de ideales, no sé, otros tipos de marcos mentales que habían sido impuestos por la familia, ¿cierto? Que habían sido impuestos por la religión, que habían sido impuestos incluso por el mercado. Esas transformaciones en los marcos mentales pues tienen que ver justamente por el proceso educativo, ¿sí? Más en este caso por la universidad. El gran problema con los procesos educativos que yo veo hoy en día es que se están enfocando mucho a producirnos como productos nosotros que somos de la historia de la sociedad, a producirnos como seres profesionales para el trabajo, más que como seres, digámoslo así, reflexivos, pensadores. Nos están formando la familia, la iglesia, el Estado, las instituciones educativas, los medios de comunicación, están en función de convertirnos en trabajadores, ¿sí? Todas las carreras en las universidades, en los programas académicos están enfocadas a alguno de los sectores económicos, entonces nos forman es para eso, para el trabajo, y uno piensa en sus épocas anteriores que ese era el ideal y que bueno, que estudiar era el progreso y cosas como esas. La sociología tiene un poder interesante y es que la sociología le transforma a uno los marcos mentales, ¿sí? La forma de ver, de comprender el mundo, empieza a develar cosas. Claro, ella tiene sus contradicciones también, la sociología tiene sus trampas, así como las tiene los otros elementos de la sociedad. Pero uno cae en eso, ¿cierto? Y bueno, la forma como yo pienso hoy en día, la forma como elaboro los cuestionamientos y mis reflexiones, tienen que ver muchísimo pues con la formación que yo adquiero en sociología. ¿Vale? La sociología lo pone a uno en un estado de reflexión diferente, pues que es importante y que, bueno, uno la acepta y la practica, pero claro, ese proceso te transforma radicalmente la forma de pensar. Antes y después sigo siendo producto de la sociedad, así de sencillo. Profe, muchas gracias por su tiempo, le agradezco pues que nos haya compartido su conocimiento y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y bueno, bueno.